Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy jueves 14 de mayo, chicos. Finalizado el entrenamiento ya. Y justamente se está dando una batalla del basurero, como le dicen en Haikyuu, delante mío. Un cuervo peleando con un gato por restos de comidas. No sé, aquí ya les había dicho que en el polideportivo es una exageración de gatos lo que hay. Y bueno, es una batalla bastante buena, la recordamos en Haikyuu. No sé por qué, pero también hay como un montón de casas de gatos aquí, que ya les había dicho, les dan de comida, les dan de todo. Y claro, evidentemente también hay basureros grandes donde la gente deja sus comidas y demás, y llegan muchos cuervos. Así que constantemente se dan ese tipo de batallas aquí en el polideportivo de Alcorcón, chicos. Chicos, qué curioso. Les había comentado, en el podcast pasado, les había dicho dónde estaba mi verdad con respecto a la acción, al hacer constantemente para poder llegar a tener, que es totalmente necesario. Y les había dicho que no todo se basa en la acción. Evidentemente la acción es ultra mega importante, pero hay que tener un trasfondo fuerte del por qué se están haciendo las cosas. Y ahí es donde entra Dios, lo espiritual. Y les había dicho dónde estaba para mí la verdad, que es al final adoptar la conducta de Jesús en su totalidad para poder brillar por Él aquí, obtener evidentemente su herencia no correspondida. Eso es por gracia absoluta. ¿Y por qué Él es el camino, la verdad de la vida? Porque al final, sin Él, sin actuar como Él, nunca obtendremos la herencia que el Padre tenía para nosotros. Les había dicho eso, chicos, y justamente este podcast lo quería enfocar en la frase "los últimos serán los primeros". La estaba analizando mucho y de hecho ayer les había dicho que iba a conversar acerca de eso. Ahorita ya con solcito, por dicha ya no estoy. Ayer sí estuvo, no sé, está raro porque la época de primavera aquí en España baja la temperatura, sube la temperatura, baja, sube, está uno como en Karate Kid, póntela, quítatela, así literal, como estaba el hijo de Will Smith con Jackie Chan. Así estamos en la primavera, entonces un montón de resfriados y todos, pero ahorita sí estoy a gusto, y ya más bien, por dicha, ya más bien hay que empezar a comprar bloqueador porque ya se está poniendo fuertecillo el sol, pero bueno, es mejor grabar así que grabar con frío. La verdad a mí me gusta más, soy de Costa Rica, así que no me juzguen la gente que odia el calor. Chicos, cuando empezamos a adoptar la forma de ser de Él, de lo que representa Dios en el plano físico, que es Jesús, se empiezan a presentar un montón de obstáculos, sin fin de obstáculos. Yo recuerdo que cuando yo llegué acá, no sé si en algún podcast les he comentado, pero lo único que yo le he pedido al Padre, porque evidentemente ya ustedes saben que Él me abrió el camino aquí, cómo me lo abrió, ya si siguen la historia del podcast lo sabrán. Lo único que yo le había pedido al Padre siempre es que ellos
refiriéndome a mis compañeros, a los entrenadores y a todos, puedan ver a Jesús en mí. Es decir, que puedan verle a Él en mí. ¿Y qué significa esto, chicos? Ver a Jesús en uno significa lastimosamente ir en contra de los principios de este mundo. No se puede agradar a Dios y agradar al mundo al mismo tiempo. ¿Qué significa eso, chicos? Eso significa que, por ejemplo, si yo entraba al camerino y ellos estaban hablando de la fiesta tan buena del sábado, evidentemente yo no podía participar de esa conversación porque no había posibilidad de que yo asistiera a eso. Uy, qué estricto, ¿cómo no vas a asistir si al final de cuentas es una fiesta que iban a ir todos los del equipo y en una discoteca y había un montón de gente, era lo mejor, ¿cómo no vas a ir? Hay que hacer amistad en el equipo. Claro, pero es que si eres amigo del mundo, no puedes representarle a él. No puedes representarle. Cuando le pides a él que quieres que los demás le vean en ti, ese tipo de conversaciones, pues pasas de ellas porque no tienes que opinar. No vas a ir. Simplemente era mi caso, yo me quedaba callado, los escuchaba o me alejaba y me ponía pues a escuchar música, a estar en lo mío, a irme para el gimnasio antes de que empezara el entrenamiento, etcétera, a irme para la bicicleta para calentar un poquito antes del entrenamiento, y me separaba de todo tipo de conversación banal. Igualmente cuando estaban hablando pues de las novias, de las mujeres, me separo porque no tengo nada que opinar ahí. Y si opino intentando quedar bien, tal cosa, estoy yendo en contra de los principios que atesoro, evidentemente. Chicos, cuando nosotros intentamos ser como Él acá, porque yo se lo pedí inconscientemente, es en serio, yo cuando entré acá, yo le dije, bueno, ya sé que esta es mi predestinación, pero ¿cómo? Es decir, lo único que pido es que ellos puedan verte en mí para que cuando yo llegue a ser, pues, que sepan cómo era mi personalidad, cómo era mi forma de ser. Evidentemente esto, antes de que el ego poco a poco se empezara a apoderar de mí, que reventé. Ya les conté lo que pasó la vez pasada. Eso solamente, gracias a Dios, ha sido una vez nada más, y ya estoy volviendo otra vez a los principios, que es a reflejarle. Pero cuando pedimos eso, y yo lo pedía, como les digo, inconscientemente, me he dado cuenta de algo, chicos. La gente no te suele aceptar. No suele aceptar el camino del elegido. ¿Es culpa de ellos? Es algo que me he planteado. Pues no los culpo, porque son personas que viven en el plano físico únicamente y que no pueden distinguir lo espiritual porque ha de verse con ojos espirituales, como ya les he comentado. Entonces, cuando le reflejamos, y cualquier tipo de conversación banal, de fiestas, de licor, de mujeres, de salidas, no participas y estás en la tuya, alejado, entrenando, muy separado de ese ambiente, prácticamente que conversando con el círculo del equipo, lo necesario nada más. Pasa, chicos, que mientras veo si se está grabando, chicos, para que no me vuelva a pasar lo mismo. Sí, se sigue grabando. Dios guarde, me vuelva a pasar lo mismo que me ha pasado en el Iker Casillas. Cuando empiezas a imitarle, poco a poco
ellos te empiezan a excluir. Como te digo, Dios te ha elegido, eso es algo que sabes, es algo que tienes certeza, que has visto cómo termina esa historia en tu mente muchísimas veces. Pero chicos, ellos no lo comprenden y tampoco les juzgo, de verdad, tampoco les juzgo porque, como te digo, son personas que viven en el plano físico y son personas que en el fondo pues quieren ir a un equipo, hacer amistades, tener un círculo de amigos, tener un círculo cercano, salir de fiesta, salir a tomar. La mayoría, hay que aceptarlo también, son chicos de 18, 19 años que están acá. Evidentemente yo soy bastante más adulto que ellos. Y este comportamiento se interpreta quizás como, por parte de ellos lo digo, como algún tipo de superioridad por quién es uno. Ellos, a pesar de que, ojo, uno no ha hecho absolutamente nada, aparte de no participar pues de sus conversaciones, de sus bromas y demás, el no integrarse es para ellos un símbolo de prepotencia, de que esta persona que se cree viene, puede anotar goles, puede hacer asistencias, puede ser bueno, pero no eres parte de nosotros. Así te van a tratar. Ese es el camino del elegido. Por eso la Biblia no se equivoca, chicos. Es un camino solitario al final. Es un camino solitario. Eso no significa, ojo, no los estoy justificando, porque el burlarse, el reírse de alguien nunca es justificable. Pero hay que tener también en cuenta el nivel de conciencia de las personas. Por eso yo les veo pues también con amor, incluso en las burlas, con esa paz, con esa empatía de la situación de conciencia en la que se encuentran, y simplemente me quedo callado en la mayoría de las veces, exceptuando evidentemente cuando el ego se apoderó de mí, que ya les dije qué sucedió y que eso es algo que me salí de control totalmente y mi conciencia me reclamó fuertemente de que no es por ahí el camino. ¿Tuviera la posibilidad de devolver el tiempo, lo volvería a hacer? Absolutamente no. No lo haría. Pero chicos, al final, ser incomprendido lleva como bandera la soledad. Lleva como bandera el estar apartado. El estar apartado de cualquier tipo de integración, siempre y cuando la consideres banal y siempre y cuando la consideres que te va a restar hacia tu camino. Porque seamos sinceros, si las conversaciones simplemente fueran de, pues, no sé, estudios, evidentemente que yo podría integrarme y hablar y ya está. Pero chicos, si es algo que sabes que te va a bajar el nivel vibracional por tu conocimiento, no es necesario que entres ahí por más que te señalen. Y es muy curioso porque cuando estamos en el camerino normalmente están todos hablando y yo siempre estoy separado, siempre estoy en lo mío. Y esto ha hecho algo que se ve en las prácticas constantemente, y es que lo que te decía anteriormente, la soledad, te van a dejar solo en todo, y está bien también, está bien. Cuando hay que hacer equipos de 3, pues se juntan los 3 que son más amigos y hacen los grupos. Cuando
hay que hacer parejas te dejan solo. Cuando hay que hacer equipos de doble área, por ejemplo, al final te quedas de último en la elección. Nadie te elige. No porque seas malo, no porque no metas goles. Como les he dicho, chicos, yo he mejorado muchísimo mi nivel desde que llegué aquí a España. Mucho. Pero no es precisamente por el nivel futbolístico, es porque ellos no te consideran parte del equipo, no te consideran parte de ellos. Entonces te intentan integrar a la fuerza y ven que no pueden, que no hay forma y simplemente te separan, te desprecian. Te intentan dar una lección de que si no te integras, pues no nos importas. Y está bien. Hay que estar, como siempre lo digo, de acuerdo en estar en desacuerdo. Porque son realidades diferentes y existencias diferentes en el mismo plano, pero al final experiencias de conciencia totalmente distintas, y unas personas viven por apariencias y por amigos y otras personas viven por propósito. Por eso te digo que nadie es el malo, está bien. Cada quien está actuando de manera correcta desde cómo ve la realidad. Recuerda que cada quien vive la realidad que mejor le parece, que cree. Entonces, chicos, como te digo, en los doble área, por ejemplo, gracias a Dios, porque yo siempre lo digo, no tengo nada que ver. Al final es su gracia que hace que me mueva de cierta forma y termino metiendo varios goles por dicha cuando juego de delantero. Se termina y en el próximo doble área o en el fútbol 7 o las selecciones de los equipos te vuelves a quedar de último en la elección, y en la próxima te vuelves a quedar de último, y en la próxima te vuelves a quedar de último. Y esto va a ser en todos los equipos que estés. Probablemente sí, probablemente. Porque el que camina con Dios no puede caminar con el mundo. No puede caminar agradándole a ambos, sirviendo a dos señores. Chicos, imagínate lo hipócrita que sería yo si les llevara este mensaje, viviera en comunión con Él, iría a la iglesia, intentaría hacer las cosas que le agradan a Él, y estoy mezclado con fiestas, licor, con este tipo de situaciones que, te lo digo, no es que esas personas sean malas, no es que lo sean, no es que sean malvados, simplemente viven en una realidad, viven en un nivel de conciencia menor, en un plano distinto al que vives tú. Ellos se quedaron en el plano físico simplemente, reaccionando constantemente a su situación. Y chicos, esto, como les digo, a menos que llegues a un equipo, pues que las personas sean súper, es decir, que sea súper enriquecedor hablar con ellas, pues permanecerá y seguirá siendo el último. Pero ¿qué sucede? Dios, cuando caminas por la ruta predestinada, Él hace que halles gracia en los ojos de las personas que tienen la llave para llevarte al próximo nivel. De alguna manera, Dios hace que halles gracia. No con las otras personas que ni fu ni fa, que realmente no importa su opinión. No es que su opinión no importe como persona. La opinión de todas las personas importa, pero para tu camino específico. Entonces, por más que esto pase, si sigues su camino, Él abrirá caminos, abrirá puertas que nadie puede cerrar.
como dice esa canción, abrirá puertas que nadie puede cerrar. Y manda a sus ángeles contigo a luchar también. Te hace ver cosas que no conocías, te muestra cosas increíbles que no tenías ni idea. Es como si tuvieras 2 guardaespaldas súper fuertes peleando contigo en tu debilidad, porque así se fortalece Él. Y chicos, fíjense qué curioso, porque si eres al final elegido de último para todo, eres elegido de último para el mundo, serás elegido de primero por Él. Recuerda que Él no ve ni lo alto ni lo fuerte que eres, como cuando eligió a Saúl como rey, sino que mira el corazón de las personas. Mira lo que creen, sus pensamientos, sus creencias. Y con base en eso, en la debilidad, elige quién va a ser el primero para Él. Si le intentas agradar, Él no te va a dejar solo, para nada. Bajo ninguna situación te va a dejar solo. Y eso, chicos, me llena de muchísima alegría. Porque así es. Si el mundo te elige de último, Dios te está eligiendo de primero. Pero ¿cómo es posible que esta persona que todo el mundo lo despreciaba y quedaba siempre de último, llegó a tal lado? Bueno, porque es que quien abre todos los caminos, Él lo escogió, Él lo eligió de primero. Ahora, la persona que el mundo, por lo grande que hace las fiestas y por el montón de cosas que se mete y por, no sé, el montón de amistades que tiene y el montón de lugares a donde va, elige de primero, Dios posiblemente, Dios nos ama a todos, pero posiblemente le vaya a cambiar un poco la personalidad antes de mostrarle su poder. Es así. Porque si estamos viviendo en una realidad donde Él no se puede manifestar, no se puede hacer nada. Es la verdad. Es la verdad. Entonces, chicos, cuando te puedes estar preguntando ¿por qué hace esto Dios? ¿Por qué los despreciados, los que nadie quiere en su equipo, los que nadie da un centavo por ellos, ¿por qué Dios los hace brillar? ¿Por qué ellos? Básicamente esto es para, de alguna forma, Dios mostrar que Él es el que tiene el poder sobre los sabios y sobre el mundo. Hay un montón de historias súper interesantes en la Biblia que comentan esto, chicos. José, por ejemplo, un hermano que fue vendido por sus otros hermanos que lo odiaban, resultó siendo el segundo gobernador más poderoso de Egipto. Esteban, una persona que logró simplemente por gracia discutir contra los mejores argumentadores y fariseos y juristas de Israel en aquel momento, o sea, que eran judíos en aquel momento, y él, siendo un simple hombre, pudo argumentar en el juicio. Esa fuerza, el único que la da es Él, el único. Y es para que nadie, y va muy ligado con el tema que ayer te comentaba, eso es para que nadie diga yo lo he conseguido por mis méritos, sino que toda la honra es para Él.
Y la gente que dice que todo es por meritocracia y que todo es porque yo he podido y yo lo he logrado y yo he hecho y yo, eso tarde o temprano se terminará cayendo, chicos. Tarde o temprano. Porque es una persona que no ha entendido de quién es la gloria. Así que, chicos, los últimos serán los primeros, efectivamente. Así es. El elegido camina una ruta donde su ego es molido absolutamente. No sirve para eso, no sirve para eso. Y él lo sabe. En el fondo él sabe que eso no sirve. Es Dios el único que le puede dar la fuerza para ir donde lo predestinó. Simplemente. Por sí solo. Ustedes me vieran, chicos, a mí por sí solo jugando fútbol soy un desastre. Pero cuando estoy con él es otra cosa totalmente diferente. Pero es él el que lo hace, no yo. Es él. Es curioso la forma de elección que tiene Dios y cómo hace esto para, pues sí, para que nadie se enseñoree ni diga que yo he logrado todo por mis medios, sino que los elegidos al final avergüenzan de cierta forma a los sabios, a las personas que son sabios bajo su propia opinión, porque así Dios lo decretó. Y si Dios decreta algo, chicos, eso no puede cambiar. Chicos, realmente es muy importante que el camino que vayas a recorrer no sea el de ninguna otra persona, sino que sea aquel que sabes que Dios tiene para ti. El único que lo sabe eres tú. Escúchate. Yo sé que esto yo lo hago para el tema del fútbol, pero si siempre has sentido que quieres ser el mejor granjero del mundo, entonces ve con todo hacia ello, pero no sigas el propósito de otra persona. Si siempre has sentido que te encanta y te fascina la programación y la amas con todo, entonces ve con todo por ser programador. Sé el mejor en tu sector, pero no te pongas a, no sé, ser cualquier otra cosa porque el mundo te lo dice, porque el mundo te va a intentar engañar, te va a intentar alejar de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cada quien vive en su verdad. La verdad es la única que nos hará libres, evidentemente, pero la verdad es tu verdad, es lo que tú sabes que tienes que hacer. No escuches a los demás porque te tienes que centrar en tu interior primero. Es lo que tú sabes dentro de ti que tienes que hacer. Así que es un error preguntarle a tu primo, ¿será que debo esto? Eres tú el único que lo sabe. Y chicos, si lo hacen, por más pruebas que pasen, por más situaciones desgastantes que todo el mundo quiere, se cree mucho, así que vamos a vituperarlo, vamos a bajarlo de ese pedestal que lo están interpretando erróneamente, totalmente erróneo, porque lo que te digo no es su culpa. No es su culpa, simplemente viven en una realidad distinta, ya está. Si ellos lo que se ponen es, si yo actuaría así es porque soy un engreído. Ellos no entienden en la realidad que vives tú. Entonces te intentan enseñar, bajo su punto de vista, que alejándote, tal vez te vas a integrar y vas a hacer las cosas pues que hace el mundo, cosa que evidentemente no va a pasar. Pero ellos lo hacen y chicos, como te digo, eso es porque el camino de la persona que logra la meta, que logra esa
predestinación, vivir en el estado del reino de los cielos, que es cumplir la meta predestinada por Dios desde antes del nacimiento de cada uno de nosotros, el ego de esa persona tiene que ser roto. Tiene que entender, yo no valgo para esto, pero soy muy feliz haciéndolo, muy feliz, muy feliz haciéndolo, curiosamente, porque Dios es muy inteligente y le da la meta que sabe que te va a hacer feliz haciéndola. Ahora, no lo vas a hacer por tus fuerzas. Cuando lo hagas sabrás que es simplemente por Él. Cuando seas el primero de todos, y llegues a una posición privilegiada, no puedes olvidarle. No puedes olvidarle, porque sin Él es imposible. Es imposible. Yo me pongo en situación de que si esto pasara y yo estuviese solo, chicos, pues imagínate. Yo estuviese solo, diría, no, es que tienen razón, me comería la cabeza. Pero lo único que salgo es gracias, Dios, porque me estás dando una oportunidad nueva de entender que esto es gracias a ti. Curiosamente juego súper bien en esas veces, súper bien. Y me siento muy bien, independientemente del lugar donde me elijan, independientemente de nada. Porque Él cuida mi espalda, y eso yo lo sé. Así que, chicos, bonito podcast. Los últimos, verdaderamente, si perseveran, serán los primeros. Así que, sin más, nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Chao, chao.